bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Violeta Bermúdez, miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, y por supuesto le damos la bienvenida como siempre a este espacio. ¿Qué tal, Violeta? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. A usted muchísimas gracias por acompañarnos, porque por supuesto queremos ampliar la información que veíamos en la nota, ¿no es cierto? Afortunadamente las competencias del tribunal han sido ampliadas, porque el 9 de diciembre no solo vamos a tener elecciones regionales, sino también un referéndum. Efectivamente, nosotros, bueno, en primer lugar estamos bastante agradecidos por este encargo que nos ha dado el Jurado Nacional de Elecciones, que de algún modo implica una gran responsabilidad, pero también un reconocimiento de que esta instancia creada a partir del Pacto Ético Electoral puede contribuir a que este proceso democrático pueda llevarse en los mejores términos. El día viernes tuvimos reunión precisamente con el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quienes nos transmitieron este encargo, y nosotros, desde la presidencia del doctor Enrique Bernales y los integrantes miembros del tribunal, estamos bastante comprometidos en continuar apoyando en este propósito. Más aún cuando tenemos dos elecciones que van a ir de la mano, algunas en 15 o 16 departamentos, pero el referéndum no solamente a nivel nacional, sino también fuera del país. Antes de entrar a las tareas, estrategias, ¿no es cierto?, tanto del nuevo proceso de elecciones regionales y del referéndum, ¿qué tal si comparte un poco sobre el balance también de lo vivido hasta el 7 de octubre, bueno, días después, ¿no es cierto?, sobre el trabajo del Tribunal de Honor? Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta, porque nos permite comentar que en general hemos tenido un proceso electoral en general un poco opaco en términos de la difusión en los medios de comunicación, pero en cada una de las localidades se han desarrollado muchas acciones, sobre todo aquellas promovidas por el Jurado Nacional de Elecciones, con el propósito de generar debates. Desde el Tribunal de Honor podemos reportar que hemos recibido 16 denuncias, ¿no?, de parte de diversas personas, algunos integrantes de grupos políticos y otros ciudadanos o ciudadanas que han querido la intervención del Tribunal de Honor frente a algunos casos de violación o supuesta violación del contenido del pacto ético, pero también hemos emitido 10 pronunciamientos de oficio. Y me quiero referir a estos pronunciamientos de oficio porque si bien uno puede pensar que es un número limitado, la mayoría de ellos tenía que ver con un conjunto de acciones, de situaciones que se han presentado durante el proceso electoral y que era necesario corregir. Una primera declaración fue, por ejemplo, frente a las declaraciones xenofóbicas de un candidato y que sirvió para que en general, ¿no?, los medios, los participantes del proceso electoral se pronunciaran en contra de estas declaraciones xenofóbicas y tuvieran mucho cuidado en expresarse respecto de otras personas que viven en nuestro país. En segundo lugar, otro tema muy importante ha sido una declaración sobre el plagio. Se presentaron muchas denuncias a nivel nacional, no solamente en Lima. Hubo un caso, vamos a decir, emblemático, ¿no?, que mostraba que un partido político había utilizado más del 50% de referencias de otros documentos sin hacer una cita adecuada. Entonces, vimos también que era necesario que como Tribunal de Honor emitamos un pronunciamiento o una declaración sobre el plagio y sobre la importancia de hacer una cita adecuada de todos los documentos que usemos en nuestro material de información. Incluso tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta declaración aquí en el programa. Porque, reitero, no solamente se presentó en Lima, sino en diversas partes del país. Y como resultado de esta declaración también hemos hecho una recomendación al Jurado Nacional de Elecciones para que en futuras elecciones exista una sanción frente a planes de trabajo que lamentablemente tengan esta práctica o demuestren que han tenido esta práctica. Y una tercera declaración también que nos parece que ha sido bastante importante por los comentarios que hemos recibido es un llamado que hicimos, una invocación a la ciudadanía para una participación pacífica el día de las elecciones, es decir, el 7 de octubre. Y esto como una forma también de sumarnos a las iniciativas tanto del jurado como de la OMPE y en general de todas las organizaciones que conducían el proceso.
3 exhortaciones adicionales también han tenido bastante impacto. Una de ellas respecto del el tener un lenguaje alturado en el debate. No solamente en los debates electorales públicos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, sino en las entrevistas periodísticas a veces. Y nos parece muy bien que los medios de comunicación hayan promovido diálogos entre los candidatos, pero hemos querido que estos diálogos sean muy alturados. Y a propósito de ello, lo conversamos un poquito fuera del aire, ¿no? Claro, en las elecciones regionales y municipales, candidatos, organizaciones han hecho firma de un pacto ético electoral. En ese caso, ¿cómo se va a manejar el compromiso, ¿no es cierto?, de las autoridades, de las organizaciones políticas, sin la firma propiamente de un pacto para el referéndum? Sí, muy buena tu pregunta. Precisamente el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido una disposición mediante la cual las organizaciones políticas van a poder registrarse señalando por cuál de las opciones, por el sí o el no, en cada una de las preguntas, han decidido hacer campaña o dar información a la ciudadanía. Desde el Tribunal de Honor nosotros hemos sugerido que sería conveniente que aquellas organizaciones que se inscriban firmen una suerte de adenda, ¿no?, al Pacto Ético Electoral, mediante la cual ratifican sus compromisos de respeto a los principios y valores democráticos contenidos en el pacto, no solo para efectos de las elecciones regionales y municipales, sino también para efectos del referéndum. Muy bien, esas tendrían que ser entonces las tareas, la actitud en principio, ¿no?, la voluntad de las organizaciones políticas para el referéndum. En cuanto a las mismas acciones del Tribunal de Honor, y vamos a conversarlo justo antes de ir a la audiencia, quisiera que usted nos cuente sobre lo observado, ¿no es cierto?, las denuncias, los casos, ustedes, ¿qué tipo de tareas van a emprender hasta el 9 de diciembre? Bueno, hasta el 9 de diciembre vamos a continuar estando atentas a cualquier vulneración de los principios y los compromisos del pacto ético de parte de aquellos lugares donde se va a dar la segunda vuelta de elecciones regionales, ¿no?, que hasta el momento deben ser 15 o 16 lugares del país. Entonces sí, más de la mitad del país va a estar en este proceso. Pero en relación al referéndum, precisamente vamos a tener una reunión de trabajo el día de hoy, donde vamos a definir algunos lineamientos de actuación del Tribunal de Honor que desde un preliminar intercambio consideramos debe ser contribuir a que los valores democráticos sean respetados, que el principio de neutralidad sea una realidad. Va a haber tentaciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo probablemente para hacer campaña por uno u otro postura. Sin embargo, tenemos que recordar que los funcionarios y funcionarias públicas tienen que regirse por el principio de neutralidad. Y por supuesto, a quienes decidan hacer campaña por el sí o por el no, tienen que hacerlo con veracidad, respetando el derecho de la ciudadanía a estar bien informado para que el día 9 de diciembre puedan emitir un voto consciente y un voto responsable. Es la primera vez desde que se ha aprobado la Carta del 93, hace 25 años, que se realiza un referéndum de reforma constitucional. Y pensamos que puede ser una gran oportunidad para que la ciudadanía adquiera un poco más de conciencia cívica y desde los medios de comunicación a contribuir a que esto pueda concretarse. Muy bien, la exhortación entonces, no solo a organizaciones políticas, autoridades, sino también al ciudadano, para que se informe antes de acudir a las urnas este 9 de diciembre. Sí, definitivamente no hay mayor responsabilidad que emitir un voto y más aún si vamos a modificar nuestra Carta Fundamental para reforzar las instituciones democráticas. Muy bien, muchísimas gracias, Violeta, por habernos acompañado. Hemos conversado con Violeta Bermúdez, miembro del Tribunal de Honor.